Damos inicio al bloque titulado Posicionamiento Nacional para una Agenda de Economía Social y Solidaria al Futuro. Para ello, presentaremos al moderador de este diálogo. Juan Humberto Serdio Vázquez es maestro de Gestión de Empresas de Economía Social por la Universidad Iberoamericana Puebla y por la Universidad Mondragón en el País Vasco. También es fundador de Food Network Consulting México, empresa dedicada al desarrollo e innovación de nuevos productos alimenticios. Actualmente es el coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todas y a todos. En lo particular para mí es un deleite estar en esta mesa. Qué bueno que me escogieron esta mesa porque es en la que más cómodo me hubiera sentido definitivamente. Y sobre todo esto en el marco de la conferencia de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. Antes de arrancar, no voy a quitar mucho tiempo porque hoy verdaderamente tenemos panelistas que para mí han sido maestros en muchos sentidos y eventualmente no quisiera robarles ni un segundo de lo que nos pueden decir. Sin embargo, sí comentar, ¿no? Cuando entramos al Instituto Nacional de la Economía Social ya hace 5 años y empezamos a buscar posibilidades de con quién podríamos participar desde el gobierno para generar una nueva cultura de la economía social, me acuerdo que le dije al maestro Juan Manuel, si me van a dar a escoger solamente uno, tendríamos que estar con la Secretaría de Educación Pública. La economía social y solidaria sí es una transformación hacia muy otra economía a la que tenemos actualmente, pero definitivamente tiene que empezar en procesos educativos. Mientras las juventudes sigan pensando que valemos tanto cuanto tenemos en la bolsa, tanto cuanto podemos poseer o tanto cuanto podemos supeditar a otras personas a nuestra labor, definitivamente estamos en un camino muy equivocado. En este sentido, entendemos la economía social y solidaria como un cambio educativo que a su vez con el tiempo, me ha gustado mucho que he escuchado en 2 o 3 paneles la metáfora de sembrar árboles. Me encantó porque creo que estamos en la siembra, estamos resembrando la planta, pero falta todavía un buen horizonte para ver el bosque. Desde ahí, entender que este cambio cultural tiene que ser dejar de ser competitivo individual para pasar a ser colectivo, cooperativo, trabajar en equipo, en comunidad. Este panel se llama Posicionamiento hacia el futuro de la economía social y solidaria desde también las instituciones de educación. Desde ahí hoy tengo el gusto, el deleite de estar con 3 personas, las cuales ya les iré diciendo, pero han sido pilares relevantes en este desarrollo de la economía social y solidaria en los últimos años, no solamente de nuestro país, sino de la región. En primera instancia, y voy a ir presentándolos tal cual como van a ir pasando, tendríamos al doctor Leandro Moraes. Él es académico de la Universidad Estatal Paulista, él está en este momento en Sao Paulo. Nos comentaban que hay una tormenta relevante ahí que le está haciendo complicado conectarse, confiamos en que se va a poder conectar. Él es investigador de la red CIRIEC desde hace muchos años y por qué no decirlo a título personal, Leandro Moraes fue colaborador muy cercano del comité organizador local del Foro Global de la Economía Social que se llevó a cabo en 2021 en la Ciudad de México, del GISEF por sus siglas en inglés. Más allá de la gran carrera que ha tenido para el impulso a la economía social y solidaria, Leandro, lo voy a decir con todas sus letras, es una persona que vive la economía social y solidaria. No recuerdo una sola vez de las más de 10 invitaciones que te hemos hecho en estos 5 años, Leandro, que nos hayas dicho que no. Recordarás una que incluso la tomaste en Italia, me parece, a las 3 de la mañana para participar. Eres una persona que siempre está cooperando y que no solamente estudia la economía social y solidaria, sino que la vive, la promueve, la siente. Leandro, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. El planteamiento que queremos discernir durante esta hora es sencillo, pero profundo y de altas miras. Nos gustaría saber en tu institución qué están haciendo hoy para fomentar la economía social y solidaria. ¿Qué plan tienen en las perspectivas hacia el futuro para seguir impulsando la economía social y solidaria? ¿Y cómo ves que la red que surge esta semana iberoamericana de fomento a la economía social y solidaria va a tener puntos de encuentro con el trabajo que haces desde tu institución en Brasil? Leandro, nuevamente bienvenido, muchas gracias, te damos la palabra.
también está apagado. Leandro, tu micrófono está apagado. ¿Nos ayudas, por favor? Ahora en la prueba. Hola, perdón, estimada. A usted, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas en nombre de Inés, en nombre de Juan Manuel, Berenice, Edgar, Jorge Albarrán. A mí gustaría, antes de nada, de agradecer por la oportunidad, por la confianza, por darme este espacio en este momento muy importante donde estamos en esta semana, desde el lunes, inaugurando, concebendo la red que tendrá una importancia, de hecho, muy grande y que podemos juntos colaborar e impulsar. Así como nos dijo, sí estoy siempre colaborando, estoy siempre compartindo, porque também estou sempre aprendendo en estas circunstancias, en estas ocasiones. Entonces, muchísimas gracias. Por supuesto, como les dije el lunes, a mí gustaría muchísimo de estar en México, en este hermoso país de una cultura, gastronomía y de personas que son hermanas. Pero no fue posible. Pero así seguimos igual y trabajamos igual, compartiendo reflexiones y algunos puntos de interés para fortalecer la economía social y solidaria en Iberoamérica y también en el mundo. La lluvia, que aquí estoy, ha parado un poquito, así que me tranquiliza porque estaba un poco nervioso, porque estaba muy fuerte. En Brasil estamos teniendo algunos momentos de lluvias muy fuertes, incluso con algunos problemas, pero sí ahora parado un poco para que podamos aquí seguir. Muy bien. Para este panel me gustaría traer algunos elementos generales y elementos también, así como me propone, elementos institucionales de lo que nuestras instituciones están haciendo. Nuestras, porque yo les comento que sigo trabajando desde una perspectiva global a local. Global porque trabajo, colaboro con la Fuerza Tarea de las Naciones Unidas para el tema de la economía social y solidaria. También en términos regionales, iberoamericanos, tengo muchos amigos, hermanos que trabajan el tema y que siempre estamos compartiendo en Iberoamérica informaciones, experiencias, desafíos. En términos nacionales, en Brasil, estoy muy cercano ahora, no como miembro de gobierno, pero muy cercano con los miembros del gobierno de Brasil en la reconstrucción de la Secretaría Nacional de Economía Popular y Solidaria, la SENAES. Hemos vivido momentos muy tristes en los últimos 4 años y ahora estamos reconstruyendo la política pública de economía solidaria. Y también en mi universidad, en una esfera local, la UNESP, donde estoy, en la provincia de São Paulo, pero en la ciudad de Araraquara, en el interior de la provincia de São Paulo, donde sigo coordinando el núcleo de extensión e investigación en economía solidaria y ciudadanía. Allí tenemos una relación muy fuerte y muy estrecha con los gobiernos locales y también colaboro con la Red Nacional de Gestores en Economía Solidaria en Brasil, donde tenemos allí en esta red muchos alcaldes y también gobernadores de provincias. Entonces, intentaré traer aquí desde una perspectiva global hasta una perspectiva local para que juntos podemos compartilhar experiências, compartilhar desafios, para que assim podamos juntos seguir adelante com esta red. E esta red me encanta muito, então a mim gostaria muitíssimo de felicitar a los grandes articuladores, a los grandes pensadores, e que ojalá seja uma red não solamente para fotos,
para decir cosas bonitas, pero una red efectiva de acción. Y para eso necesitamos también de financiación para las políticas, así como están haciendo muchos de los países, porque tiene este tema como un tema de mucha importancia. Y de mucha importancia porque desde una perspectiva global vivimos un contexto que necesitamos fortalecer economías alternativas, economías transformadoras. Vivimos un momento de apropiación del producto social por minorías, por parte pequeña de los más ricos y que incluso en el momento del capitalismo financiero ganan dinero, pero no producen nada, son improductivos. Apropian el dinero, el conocimiento, porque se trata este momento de la apropiación también del conocimiento, de las comunicaciones y de las informaciones. Hablamos, por ejemplo, de grandes conglomerados como el BlackRock, Alphabet o Google, Meta, Amazon, que pueden ser importantes en algunos puntos, pero que están dentro de una lógica de funcionamiento de un estadio, de un nivel del capitalismo, que es el capitalismo financiero, que nos conlleva a la ampliación radical de la desigualdad, la ampliación de las fortunas de la riqueza solamente en el topo más grande de la pirámide. Para que tengan una idea, que no se trata solamente de palabras, de 1980 hasta 2022, la renta anual de 1% de los americanos más ricos creció 205%. Mucho, sí, pero si tenemos los datos, las informaciones del crecimiento del 0,001% de los más ricos, han crecido 636%. Entonces, es algo que se creció mucho más que el Producto General. Las 20 personas más ricas del mundo tienen la misma renta de la mitad de la población mundial. Entonces, estamos tratando de una acumulación disfuncional de la riqueza. Me acuerda un libro muy interesante, Killing the Host, ¿no? De Michael Hudson, donde incluso el parasita está matando el propio hospedero. Entonces, necesitamos fortalecer la economía social y solidaria para que podamos rescatar la función social de la economía. Es de eso que se trata. Rescatar la función social de la economía. Y más de que una ciencia económica, tenemos que tratar la economía política de la economía social y solidaria. Porque la cuestión no es solamente económica. Por ejemplo, el PIB mundial está hoy alrededor de 100 trillones de dólares. Alrededor, 100 trillones de dólares. Si dividimos, compartimos con 8 billones o 8 mil millones de la población mundial, teníamos una renta per cápita de 4.200 dólares para cada familia de 4 personas. Entonces, la cuestión no es económica. La cuestión se trata de la necesidad de una reorganización política y social del mundo en que vivimos. Y eso es importante porque la economía social y solidaria puede traer un futuro mejor que garanticen los accesos básicos por parte más grande de la población mundial. Estoy hablando de comida, estoy hablando de vivienda, estoy hablando de vestimenta básica para que cualquier persona pueda tener una vida digna. Y en estos campos incluso, donde hay una increíble mercantilización, así como en la educación, en la salud,
Son sectores importantes que con la ayuda de los gobiernos se pueden inserir las organizaciones de economía social y solidaria para que puedan ofertar servicios de calidad en estos sectores, sectores vitales para la población. La salud, la seguridad, la educación, la vivienda, la comida. No debe, no puede estar solamente en las manos privadas que se mueven por una lógica de ganancia, de lucro, en un mundo donde, en un lado, tiene una producción de alimentos mucho más grande de que la población, sin embargo, en el mismo mundo en que 2.000 millones de personas tienen hambre por día. La economía social y solidaria significa, además de conceptos teóricos importantes, diversos, significa la reorganización de la sociedad en términos de las relaciones de producción, de consumo, de trabajo entre las personas y también de división del excedente, de apropiación del producto social. En términos globales, pensando un poco el foco central de la charla, en la Fuerza Tarea de las Naciones Unidas estamos pensando, hemos estado el año pasado, final de octubre, en Canadá, haciendo un plan de acción para los próximos años, 2, 3 años, y allí estamos intentando sensibilizar la población, sensibilizar mecanismos de financiación por parte de los bancos, como los bancos multilaterales, como Fundo Monetario Internacional, como Banco Mundial, como Banco Interamericano, etcétera, para que puedan traer fuentes de financiamiento para organismos de economía social y solidaria, que sensibilice para isso. Também sensibilizar a los gobiernos, y acá en esta red es muy importante porque estamos hablando con ellos y para ellos, que puedan poner en sus prácticas, en sus políticas, en sus acciones, mecanismos de fortalecimiento en términos de financiamiento para organizaciones, en términos de formación, en términos de comercialización, em términos de possibilidade de incidência política para uma governança de hecho democrática e participativa. Em términos, em términos, perdão, sí, pero estoy, 2 minutos. Em términos nacionales, muy importante, estoy escribiendo junto con Renata Studer, que es de las SENAIS, como se dice en Brasil, el brazo derecho del secretario nacional, Gilberto Carvalho. Estamos escribiendo un trabajo ahora con las principales acciones. Y yo sugerí hacermos eso teniendo en cuenta lo que llamamos de los elementos constitutivos de la resolución de las Naciones Unidas, donde tenemos la institucionalización, la creación de estadísticas nacionales, las compras públicas, formación, capacitación e investigación y apoyo de instituciones financieras. Y lo que estamos haciendo ahora para el futuro que empieza hoy. En términos de institucionalización, instituir por ley el programa Economía Popular y Solidaria Sostenible 24-27 del Gobierno Federal. Reinstalar el Consejo Nacional de Economía Solidaria, recrear por decreto los núcleos de economía popular y solidaria en la estructura gubernamental, rearticular el Programa Nacional de Apoyo al Asociativismo, Cooperativismo Social, reinserir la economía social de Brasil, la SENAIS, en los foros internacionales como este, por ejemplo, que aquí estamos haciendo. 2, en términos de creación de estadísticas, recrear el sistema electrónico de cadastro, el CADISOL, formalizar el proyecto con un departamento de investigación y estadísticas de Brasil, construir proyectos sobre cuentas satélites, que estamos discutindo muchísimos y después podemos hablar. 3, compras públicas. Crear y fortalecer el acuerdo de cooperación técnica de la Secretaría General de la Presidencia de la República con más de 10 órganos ejecutivos públicos federales con objetivo de ejecutar acciones conjuntas con diversos sectores, porque entendemos la política pública de economía solidaria como una política transversal.
4, formación, capacitación e investigación. Está por salir editais importantes em Brasil para, junto com as universidades, trabalhar o tema da capacitação, da formação e da construção de um sistema nacional de formação em economia popular e solidária, además do programa de formação de agentes populares em economia popular e solidária. 5, e último, apoio a instituições financeiras, construir e reconstruir o Sistema Nacional de Finanças Solidárias. E 2 palavritas mais, por favor, Jorge, perdão. Em términos da universidade, assim como estamos fazendo, projetos e apoio ao governo federal, à Rede Nacional de Gestores em Economia Pública e Solidária e também assessorando o ecossistema local de economia solidária de nossa região. Teníamos mucho más detalles, pero el tiempo nos impide. Pero muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad. Acá estoy a la orden. Muchísimas gracias, Leandro. Sabemos que históricamente estás. Un aplauso, por favor. No sé si escuchas, pero te están aplaudiendo todos, ¿eh? Leandro, al contrario, creo que haces el planteamiento correcto en todos los sentidos. Planteas la ambición que tiene Brasil de hacer un programa con ley 2427 que está sembrando las fases en el presente. Nos estás diciendo que estás trabajando de manera local, ¿no? Desde la ONU hacia lo local, y cosas que nos han emocionado, al menos a mí tocaste fibras sensibles. La economía social se trata de fortalecer la función social de la economía. La economía no está para hacer economía, está porque realmente es una función para las personas, y desde ahí la economía social es organización colectiva y comunitaria. Leandro, valoramos muchísimo tu participación, muchísimas gracias. Sabemos que hay más y te seguiremos invitando para esto. Muchísimas gracias y que baje la lluvia por allá. A continuación le vamos a ceder la palabra al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su currículum es extenso, pero si me lo permite, doctor, platicaré una historia. La primera vez que lo escuché, se me hizo una persona de una estructura, entendimiento, y no solamente que hablaba con la cabeza de la economía social, sino con el corazón. Es decir, voy a empujar a la Universidad Autónoma Metropolitana a que no solamente haga economía social en las aulas, sino quiero ver a la universidad, estudiantes, académicos afuera. Y eso no se quedó en palabras o en una reflexión que escuché, lo llevó a las acciones. Hoy por hoy la Universidad Autónoma Metropolitana tiene varios nodes, contribuye y está en el territorio. Y no solamente eso, cuando yo escuché que la UAM es una casa abierta al tiempo, el día que no encontrábamos un lugar para hacer el encuentro nacional de nodes, el rector nos habló y dijo, esta es su casa, nos abrió la puerta de la Rectoría General y nos sentimos como nuestra casa, al punto que hoy traigo mi corbata de la UAM porque me la dieron y yo siento que la UAM es parte del gran impulso y trabajo que tenemos para impulsar a la economía social y solidaria. Rector, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradezco la atenta invitación para participar en el acto de posicionamiento nacional para una agenda de economía social y solidaria al futuro, y que es fundamental en esta conferencia marco de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. Saludo muy cordialmente a los colegas que me acompañan, al doctor Luciano Concheiro, por supuesto, al doctor Humberto Cerdia, al doctor Leandro, que nos acompaña a la distancia desde la Universidad Paulista, también a todas y a todos quienes están aquí, colegas, expositoras y expositores, especialistas de los sectores convocados de toda Iberoamericana, a todos y a todos, muy buenos días. Tengo unas láminas de apoyo básicamente que proyectaremos en unos momentos. Básicamente la intención de manera general es el día de hoy de esbozar primero la perspectiva académica sobre la necesidad de lo que es un cambio civilizatorio realmente. Este cambio civilizatorio fundamentalmente está anclado, está anclado en los últimos acontecimientos y la aceleración también que se ha dado en la propia sociedad. Evidentemente, del impulso que debemos dar a la economía social y solidaria a nivel nacional, internacional y regional. Mencionaríamos algunas acciones emprendidas desde la UAM
y finalizar con una perspectiva institucional sobre el camino a recorrer para que una iniciativa tan ambiciosa pueda avanzar en México y en el caso particular en Iberoamérica. Aquí yo creo que ya el doctor Leandro y en todo el tiempo hemos hablado del modelo económico dominante. No daré detalles en términos de que este modelo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, fundamentado en supuestos que apelaban a una noción de libertad absoluta para alcanzar el bienestar individual, pues resulta que no funcionaron del todo como se había planeado y que redundaría a la larga en el bienestar colectivo. Estas hipótesis fundamentales las conocemos muy bien, yo no los repetiría en términos de los 5 o 6 factores que tienen ahí, y yo me enfocaría entonces a hablar también de la llamada competencia en igualdad de condiciones. Este modelo propone una cierta noción de competencia en igualdad de condiciones, igualdad que no se da, en las mismas oportunidades para ganar, por ejemplo, entre una gran transnacional y una empresa familiar. Este argumento también se ha esgrimido a nivel internacional entre naciones, las naciones más industrializadas con el amplio dominio de empresas transnacionales y que a veces serían la base de acuerdos de libre comercio frente a regiones poseedoras, en el mejor de los casos, de recursos naturales o simplemente de un mercado como el que tiene México en términos no nada más de la fuerza de trabajo, sino también del consumo. La responsabilidad entonces se deposita en individuos sin importar el componente colectivo y tampoco se maximizan las capacidades sociales. Por supuesto, la parte educativa y cultural es fundamental en todo este juego que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Pocos países, por consiguiente, pudieron avanzar en el crecimiento sostenido de los indicadores macroeconómicos, por así llamarlos. Sin embargo, el indicador más importante que se refiere al bienestar de las personas, pues fue disminuyendo durante décadas, produciendo y provocando índices de gran desigualdad entre los países. Creo que a partir de lo que vivimos en el 2020, la sindemia, y que viene a apoyar esto que mencionaba el doctor Leandro de la gran desigualdad y que los ricos se volvieron más ricos, en la pandemia fue un ejemplo de cómo se multiplicaron varias veces esas grandes fortunas en detrimento evidentemente de las diferentes poblaciones. Esta sindemia que vivimos derivada de la pandemia por COVID-19 tuvo grandes repercusiones más allá de las obvias de salud pública y este calificativo de Richard Horton de sindemia es debido a las repercusiones sociales, políticas, económicas, ambientales, por supuesto, y que revela las terribles carencias, asimetrías y desigualdades que tenemos en los países. El cambio civilizatorio entonces es fundamental emprenderlo todas y todos juntos, porque ello nos obliga a repensar las instituciones como colectividad para replantear los entornos con equidad, inclusión, respeto a la diversidad y perspectiva humana. Esta concepción humanística es fundamental en todo momento porque habla de una economía diferente. Ya se decía que es fundamental rescatar la función social de la economía en un contexto más de una economía también moral. Y es clara la urgencia de proponer este cambio para que proponga y propicie sobre todo un equilibrio sostenible entre desarrollo económico, desarrollo social y protección al medio ambiente, en un esfuerzo global y generalizado que nos involucra como sector educativo, pero también al sector privado, a la sociedad civil, a la verdadera sociedad civil, al gobierno y desde luego, como ya decía yo, a la academia. También no olvidemos que finalmente el concepto de sostenibilidad es un concepto antropocentrista y no debemos perder de vista tampoco que en el planeta Tierra hay una gran biodiversidad que también habla de otras especies, no nada más la especie humana, y que hoy en día también es relevante en las nuevas concepciones que se acuñan en los diferentes países. Para construir un ecosistema de aprendizaje significativo, si lo vemos ya teorizando hasta cierto punto, las instituciones debemos entender que implica trascender la noción tradicional de una
escuela, institución o universidad, donde la gente acude a formarse para completar su formación y obtener un título. Esto debe estar acercado siempre al conocimiento de las comunidades en cada uno de los territorios y compartir saberes. Yo creo que esto es fundamental ahora que se mencionaba de este trabajo de las universidades en el territorio. Significa que si un médico va a hacer su servicio social a una población de Chiapas, también tiene que entender que en la selva chiapaneca hay parteras tradicionales y hay saberes evidentemente que se pueden compartir, y eso también nos acerca a entender a las propias realidades de las comunidades. También han surgido nuevas iniciativas para tener nuevas formas de comunicación y de interacción. En ese sentido, el modelo de universidad extendida para la asesoría y capacitación ha buscado fortalecer los procesos digitales y organizacionales. Por ejemplo, hemos tenido durante la pandemia una asesoría a las MIPYMES de todo el norte de la Ciudad de México a través de un modelo que le llamamos One Media, en donde las chicas, los chicos de nuestra universidad, junto con el profesorado, asesoraban a pequeños productores o pequeños comercios en el norte de la ciudad. Este modelo nos permitió, por ejemplo, tener varios centros de extensión que le llamamos los CICIT. Estos centros en donde podemos dar diplomados y nos acercamos, también permiten que el alumnado, por ejemplo, del municipio de Tecámac, ahí tenemos un centro de extensión, pueda estar de acuerdo, estar también inmerso en los problemas que tiene la comunidad y al mismo tiempo venir a la universidad y llevar soluciones para que se puedan implementar y sobre todo que también la gente pueda participar en esto que de alguna forma llamamos un modelo que involucra no nada más la parte formal de la organización en economía social y solidaria, me refiero si es una cooperativa o lo que ustedes tengan. Por otro lado, la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad, vamos a hacer algo para resolver esa problemática o para satisfacer esa necesidad. Y el tercer punto importante en donde el CONACYT ha sido un aliado importante es cómo conectamos la innovación y el conocimiento con todo ello para dar un plus en el sentido de mejorar o los procesos de trabajo o ya la parte que tiene que ver con las propias tecnologías que se usan. Y aquí, por ejemplo, estamos trabajando con la Universidad de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, en un pueblo de habla tenec, en Tanlajas, en esa parte de cómo desarrollar una nueva tecnología para aprovechar los desechos forrajeros y de la industria azucarera para que no nada más puedan producir pulocillos, sino que puedan producir varios satisfactores que sean importantes para la economía del pueblo. Y aquí es importante pensar en que físicamente debe haber un lugar que vincule a la población para que se organicen y finalmente le dé cauce a esta salida con una universidad que está presente en el territorio, no nada más a nivel presencial, sino también aprovechando la tecnología con el establecimiento de redes comunitarias, o sea, no nada más redes de internet que proveen los grandes proveedores, que en muchos de los casos no les interesa llegar ahí. A veces hay para la parte del programa nacional de la CFE, pero a veces los terrenos son accidentados y hay que buscar las maneras en cómo se mejora la comunicación. Entonces, estos centros de extensión hablan de cómo en los territorios podemos también formar a la gente en términos de los servicios sociales, pero también en aplicar el diseño, la medicina, la arquitectura, la ingeniería para resolver problemas que están requiriendo las comunidades. Esta red institucional para el fortalecimiento de la economía social y solidaria de la UAM también es importante porque agrupa a una serie de colegas que están trabajando en los campos diversos del conocimiento y que nos hablan entonces de trabajar para que aprovechemos y compartamos experiencias desde lo que hacemos o en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en San Luis Potosí, en la Huasteca. En la red, por ejemplo, este núcleo que tenemos, que es muy importante en la universidad, es multidisciplinario, genera propuestas para este nuevo sistema económico, suma también organizaciones, empresas e instituciones para vincular los saberes de la economía y retroalimentar para aplicar diferentes conocimientos. Esta red también, voy a pasar a la siguiente,
tiene un vínculos importantes con los diferentes sectores, con la propia NUYES, con el CONACYT, con la SEP, evidentemente a partir del trabajo que se ha hecho con la subsecretaría durante mucho tiempo y que involucra la participación de 45 especialistas, académicas y académicos de las 5 unidades de la UAM, que han establecido procesos de trabajo y han desarrollado actividades tendentes a apoyar el desarrollo de organizaciones del sector social. Aquí yo mencionaría que también hemos hecho foros que permiten divulgar las actividades que hemos hecho con la Secretaría de Educación Pública, con la Agricultura, con Bienestar. Se han establecido convenios de colaboración y con el CONACYT estamos en un tema muy importante también que tiene que ver con la alimentación saludable a partir del maíz originario en México, que es importante que esto se conozca, por ejemplo, en las cafeterías de la universidad y otras instancias internacionales que también son relevantes y que podríamos mencionar. Pasando ya al posicionamiento que tiene que ver con la agenda de economía social y solidaria por el futuro, y el futuro no está muy lejos y no lo debemos ver lejos. También la UAM como institución pública que está celebrando 50 años en este año, como institución pública mexicana de carácter federal, puede participar en el sentido de adoptar estrategias compartidas. Participamos en varios nodes, como ya mencionaba Humberto, y estamos convencidos de que la UAM y en particular el Estado mexicano debe asumir un papel activo y en particular lo que le toca al Estado será la promoción de un sistema de promoción, distribución y consumo social mediante primero la creación de marcos legales y regulatorios que favorezcan la creación y consolidación de cooperativas, asociaciones y otras formas de organizaciones solidarias. También el establecimiento de políticas públicas que incentiven la economía social y solidaria en sectores estratégicos como la producción de bienes y servicios. Y aquí el fomento de la sensibilización de los principios y beneficios tiene que ver con la participación en la implementación en la educación es clave y debemos hacerlo desde la educación preescolar para que recuperemos aquellas viejas ideas de las cooperativas escolares y que ciertamente vean los educandos desde la educación preescolar hasta la universidad que es posible resolver los problemas de la economía mediante enfoques diferentes a lo que ya habíamos mencionado. Y en ese sentido hemos trabajado para establecer alianzas y plataformas de diálogo y aquí será importante consolidarlas en los próximos años para la colaboración sectorial, la identificación de oportunidades y de desafíos comunes y el fortalecimiento regional. En el caso de Iberoamérica estamos en el terreno fértil dada la cercanía en términos de historia, lengua y cultura. Creo que es fundamental entonces participar en redes y encuentros internacionales. Requerimos acciones coordinadas que podríamos entonces también considerar. Estas acciones que podemos emprender a nivel de la educación, ya les decía que involucra en investigación, vincularnos con la innovación desde las necesidades de las comunidades, pero incorporando los saberes y sobre todo entendiendo que desde la universidad no venimos a dar cátedra simplemente, sino que básicamente venimos a enriquecernos mutuamente y aportar. Les mencionaba el caso de este trabajo con la Universidad de San Luis Potosí, pero tenemos muchos otros trabajos más que permiten que el modelo también se pueda hacer en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un porcentaje importante de suelo de conservación con necesidades de productores agrícolas y sobre todo también ganaderos en la parte de la Ciudad de México, en donde hay oportunidades entonces de ayudar y no tenemos que recorrer muchos kilómetros para entonces fomentar el cuidado al medio ambiente al mismo tiempo que estamos poniendo en la mesa soluciones en las cuales involucremos, como ya decía, primero la organización, segundo la satisfacción de una necesidad y tercero, lo que tiene que ver ya con toda la implementación de la investigación y la tecnología para resolver problemas que son fundamentales en las comunidades. Entonces, esta coordinación que podemos tener con los diferentes actores, y creo que aquí están algunos de los actores presentes,
La Universidad Autónoma Metropolitana está comprometida mediante la red, pero también mediante el trabajo que hacemos y que por nuestra ley orgánica tenemos asignado. Por ejemplo, uno de los signos característicos de la formación de médicos o de arquitectos tiene que ver con el planteamiento de un modelo educativo donde haya un problema. Este problema se vincula con las comunidades y todos los saberes alrededor de ello se implementan mediante procesos de discusión y de implementar las vías de educación y de formación por consiguiente que estén vinculadas con esta solución al problema. Y creo que en ese sentido rescatamos el espíritu colectivo que debe animar a las futuras generaciones. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de cooperativas de ahorro, ya los alumnos lo practicaban, pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera en que otros países han marcado la ruta en términos de la generación de energía o de otros temas de gran impacto? Hay que pensar que es posible. La economía social y solidaria no nada más está restringida a pequeñas aplicaciones, a artesanía, a cosméticos. Podemos entrarle a otros temas que tengan que ver con desarrollo tecnológico, con investigación científica de alto calado, no está reñida, y en ese sentido el que las universidades nos volquemos a poner el concurso de investigadores en esa tarea, creo que nos hará que avancemos, y creo que se requiere, como lo hemos expresado también en otros foros, y lo expresó muy bien el doctor Leandro, creo que será fundamental seguir avanzando, y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo. Tenemos la relatoría de todo lo que se dijo. Reflexiones básicas para pasar a nuestro siguiente ponente. La universidad está repensando desde lo colectivo, no desde lo individual, dándoles paso a una economía moral, considerando que la actual, pues por decirlo menos, es inmoral. La innovación y el conocimiento enfocado a lo social, y el UAM tiene una red interna de fomento a la economía social y solidaria, tiene hacia adelante estrategias compartidas, un Estado mexicano activo que participe haciendo marcos regulatorios que promuevan la economía social y políticas públicas, bases fundamental promover la educación en todo lo que tenga que ver con economía social y alianzas estratégicas. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Ahora pasaremos con el doctor Luciano Conchero. Me permitiré romper un poco el protocolo, si me lo permiten. Ahí estaba el minuto, ahí lo dejaré. Sobre todo porque si hay alguien en este gobierno que ha impulsado la economía social y solidaria desde el día 1, es el doctor Concheiro. También me permitiré contar una historia, porque creo que la economía social no solamente se tiene que hablar o pensar, sino se tiene que vivir. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Luciano Concheiro, yo le estaba exponiendo lo que en ese momento era un proyecto naciente, que era la red de nodes, y después de 2 participaciones donde le hablé de usted, me interrumpe y me dice: si me vuelves a hablar de usted, no te contesto. Creo yo que la economía social tiene mucho que ver con eso. No es una economía vertical, donde hay uno arriba y otro abajo. La economía social es horizontal. Diálogos directos donde estamos compartiendo de manera permanente, y me parece que eso no se había visto en un subsecretario de Educación, probablemente en muchos países, pero al menos no en este. Dicha esta historia, ese proyecto que les conté, cuando planteamos que queríamos ser una red de universidades que promovieran la economía social y solidaria, y por ahí algunas personas dijeron que no era posible, el primer año logramos juntar 14 nodos de impulso a la economía social y solidaria, y con el apoyo del doctor Concheiro, su equipo, Ramón Cárdenas, la maestra Katia Águila y todo el equipo y todas las personas de los subsistemas, el segundo año llegamos a 42, el tercer año a 96, el cuarto año a 153, y hoy tenemos 535 nodos de impulso a la economía social y solidaria, y eso es en muy buena parte gracias al doctor Luciano Concheiro Borges, al que ahora le cedo la palabra. Muchas gracias, Luciano. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradezco la invitación a este encuentro de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria. Hemos visto en estos días
los posicionamientos, avances y los retos que en la materia nos han mostrado diversos países hermanos. Creo que es fundamental la forma en la cual se ha desplegado esta iniciativa, diríamos de una red, podríamos agregarle lo que Leandro planteaba aquí, glocal, esta red glocal iberoamericana. Sí, creo que tiene una perspectiva fundamental en este pensamiento, no solamente articularnos a nivel de ciertos gobiernos, sino mucho más recuperar el sentido de la economía social y solidaria precisamente en la perspectiva que nos abre. Agradezco también la amable presentación que ha hecho Humberto. Este es un trabajo de equipo, ya él mencionaba a mis compañeras y compañeros, pero sobre todo ha sido parte de la construcción de una forma de trabajo con las instituciones de educación superior fundamentales. Creo que haber oído antes a Leandro Moraes de la UNISP y también saber que es de Araraquara, sí, uno de los primeros lugares que conocí de Brasil, me parece que es una perspectiva que además nos planteó y nos dejó sembrado lo que utilizamos y el marco de referencia que también tuvo aquí nuestro rector general de la UAM, José Antonio Reyes de los Reyes Heredia. Creo que ustedes habrán visto en la descripción del trabajo de la UAM uno de los ejercicios más interesantes de cómo una universidad de carácter federal recogió no solamente la idea de la economía social, sino la internalizó, podríamos decir, en una perspectiva que muestra en la práctica lo mucho que hemos trabajado entre la educación superior, el sector productivo, las comunidades alrededor de la economía social y solidaria, buscando sentar las bases para brindar capacidades institucionales que permitan esta participación tanto de las comunidades y en especial la comunidad estudiantil como la docente y la vinculación con la sociedad. Economía social y solidaria, cooperativismo, giran alrededor de la educación. Y entonces hablar de la educación hoy superior o de los otros niveles de media superior o el ejemplo que hablaba aquí José Antonio de volver a el despliegue de toda esa cultura del ahorro, de las cooperativas, de la toma de decisiones por los niños y niñas, aquellos que reciben las becas en media superior y las experiencias que se han ido desplegando puntualmente, nos parece que recogen no solamente la historia de la economía social y solidaria, aquello que la afincó en las fuertes escuelas de cooperativismo, sino también la proyección en el momento actual, que no solamente es el proceso de financiamiento y de la financiarización de la economía, sino que representa ante el desplazamiento de la economía real en nuevas contradicciones del capital, y estas nuevas contradicciones del capital tienen que ver con el intelecto general, el general intellect, que hoy pone en crisis al conjunto del capital frente a la hiperprivatización y muestran que solo una socialización precisamente del desarrollo económico es el que puede tener un futuro. En este reconocimiento central, y que me parece a mí que lo recogió perfectamente José Antonio en la idea de que estamos ante un cambio de orden civilizatorio, acaba siendo central. Entonces, en este sistema podemos decir de la educación pública entendida como un sistema también social,
orientado no solo a los objetivos estrictamente académicos, sino a la construcción precisamente de la vocación central de las universidades, especialmente de las autónomas, vinculadas precisamente a los requerimientos de la propia sociedad, de fortalecer la vida comunitaria dentro y fuera de las instituciones de educación superior. Es por ello que la Ley General de Educación Superior y la Ley General de Educación, aprobadas ambas en este gobierno, nos han permitido establecer sistemas locales de educación estrechamente vinculados, sí, con la sociedad, con las comunidades que nos rodean, con ese importante entorno social, así como los sectores, y esto es fundamental, productivos y en especial, sí, la economía social y solidaria. Por ello, el Sistema Nacional de Educación Superior diseña y opera proyectos de investigación aplicada para favorecer la innovación en las regiones en las que se encuentran nuestras instituciones. Tenemos que decir que tenemos más de 500,000 de profesoras y profesores, pero que tenemos 5.4 millones de estudiantes y que en esa perspectiva no solamente la educación superior atiende lo local, atiende las cuestiones a nivel nacional, sino es por vocación internacional solidaria, que es el planteamiento que hemos hecho a partir de la ley. El objetivo para nosotros de la educación es entonces orientarla a la resolución de los problemas sociales, económicos, desde una perspectiva territorial. No tengo tiempo de extenderme en esa visión territorial, diría la conjunción de la espacialidad propia de nuestra acción con una construcción de sistemas de poder que redistribuyan y precisamente nos planteen salidas propias, sociales y que apunten directamente a ser, y lo digo así, un instrumento de la transformación social. Desde esta perspectiva, el núcleo de las actividades que hemos ido desplegando desde las instituciones de educación superior, podemos hablar de ciertas dimensiones. Para el acceso de los sujetos en la economía social y solidaria, cooperativas, comuneros, no hay que olvidar que México es un país donde, a pesar de los pesares, de la privatización galopante, el 54% de la propiedad en México tiene características de propiedad social. Los llamados ejidos y comunidades agrarias son mayoría en nuestro territorio nacional, con una fuerte presencia también de pequeña propiedad, ¿no?, que se podría equiparar en términos generales con la pequeña empresa, sí, con los pequeños agricultores. Esto es lo que nos da una dimensión y una sociedad que en su historia ha construido alrededor de la economía social las posibilidades y que sirvió básicamente de la palanca de acumulación para el desarrollo del llamado milagro mexicano. Segundo, la incorporación de la economía social y solidaria a las funciones sustantivas de nuestras propias instituciones para desplegar tareas y programas de vinculación de licenciaturas, maestrías, doctorados que hemos ido desplegando, igual que diplomados, alrededor de la economía social y solidaria en términos, consideramos, muy importantes, que trabajan superando toda una visión que durante la noche neoliberal fue imponiéndose en nuestras instituciones, negando nuestra propia historia. Y tercero, solo por mencionar algunas de estas estrategias, las que se desarrollan con nuestras propias comunidades,
Ya se dieron aquí ejemplos con nuestros estudiantes, por ejemplo, en una de las instituciones más grandes, además de esta experiencia de la UAM, en el Instituto Politécnico Nacional. En estos 5 años de nuestro gobierno se han impulsado estrategias curriculares y extracurriculares muy importantes, por ejemplo, en la institución más grande, con casi 600,000 estudiantes en todo el país, que es el Tecnológico Nacional de México, con la puesta en marcha de diplomados, de maestría en Economía Social y Solidaria, y lo mismo podríamos decir de la Universidad Abierta y a Distancia de México, o el ejemplo de la UAM ya descrito aquí con mayor detalle. Se han efectuado además jornadas nacionales de sensibilización en la materia y se han impulsado junto con el INAES todos estos nodos de impulso a la economía social y solidaria, los famosos nodes también, y con estas dimensiones que habló aquí y que se han ido desplegando, si no exponencialmente, multiplicándose fuertemente en estas experiencias que nos han ligado con movimientos que existen a nivel nacional, y esto es fundamental, que hoy nuestra secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea una cooperativista que estuvo precisamente a la cabeza en la Sierra Nororiental de Puebla, es una muestra de toda esta visión. Y lo mismo podríamos hablar de nuestra experiencia en el Tren Maya y la participación de nuestras instituciones en general en el impulso de la economía social y solidaria. Queremos plantear entonces una reorientación de lo que en algún momento escribió Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, alrededor de la economía moral, como ya citaba Humberto aquí, y que es un punto central, digamos, de moral a lo inmoral, pero también de lo que representa la construcción alrededor de resituar la economía desde una perspectiva radicalmente distinta. La hemos ligado a la transición energética, nos hemos vinculado en algunos lugares, con la nueva robótica que vuelve a tener otro tipo de escala por irnos de un extremo al otro. Consideramos entonces que el trabajar en la formación de profesionales en materia de economía social y solidaria, en el análisis de los programas educativos y de la viabilidad para contar con contenidos transversales en las distintas carreras, ha sido un esfuerzo importantísimo. Hoy, en este proceso de relocalización que estamos empezando el segundo año de este fuerte impulso de lo que ha llamado el nearshoring, ¿no? Y la perspectiva de la reestructuración económica ha abierto un espectro mayor, sí, en este sentido, para las nuevas tareas, para los nuevos programas de estudio y para encontrar una muy otra economía. Cierro diciendo aquí a ustedes que acompañando otros programas como Sembrando Vida, como los programas de ordenamiento territorial, se ha ido impulsando una visión sobre el cooperativismo también importante. Quisiéramos cerrar también diciendo que el bienestar de las y los mexicanos es por eso hoy fundamental generar espacios pertinentes de vinculación institucional, interinstitucional y multisectorial. Por ello, saludamos el establecimiento de esta red local, perdón por recuperar eso, iberoamericana de fomento a la economía social y solidaria. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Leandro, en Sao Paulo. Muchísimas gracias, doctor de los Reyes. Muchísimas gracias, doctor Luciano Concheiro. Retomando de manera sencilla, me quedo con un concepto que capté, necesitamos generar una economía que sea mucho mejor, mucho más equitativa, incluyente, sustentable. Hay que socializar el desarrollo económico y ese camino es la economía social y solidaria. Plantea el doctor Luciano Concheiro, la economía social y solidaria gira en torno a la educación. Es decir, no puede haber una otra economía más justa si no hay un modelo educativo que lo impulse. Y eso me parece fundamental. Hoy me voy, por decir menos, emocionado, no solo por el arranque de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria, sino porque escucho en los actores que llevan la educación del país sí un posicionamiento. Actualmente lo podemos ver y voy a mencionar algo muy sencillo. Cuando yo estudié Economía Social y Solidaria hace casi 10 años, la maestría, ni siquiera sabía qué era. Por lo tanto, ni siquiera pensar que hubiera programas públicos en universidades de economía social y solidaria. Hoy les garantizo que si ustedes buscan, encontrarán, como bien lo decía el doctor Luciano, licenciaturas, maestrías, doctorados en nuestro país para impulsar esto. Y no solamente doctorados que son de investigación, sino que están transfiriendo el conocimiento a lo social. Escuchamos de la Universidad Autónoma Metropolitana que hacia adelante hay estrategias compartidas, alianzas no solamente de las universidades, sino con los territorios, con los ejidos y con muchos actores. Es fundamental en este posicionamiento hacia el futuro generar alianzas estratégicas. Desde Brasil me emociona ver que la universidad está construyendo el programa de reconstrucción a la economía social y solidaria. Hoy no solamente arranca la red, sino que los actores principales que llevan la educación de nuestro país y de los países iberoamericanos plantean hacia adelante que la economía social y solidaria, cito un video que vi de José Antonio Pedreño el día de antier, no es una alternativa, no es lo que viene. Bienvenidos a la era de la economía social y solidaria. Muchísimas gracias y que tengan una excelente mañana. Gracias, por favor.